Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Quiero aprovechar mandar un saludo, o dar un saludo a quienes, la verdad, de alguna manera nos llegan por el correo algunos saludos, y otros en los viajes que hacemos nos recuerdan y nos dicen casi textualmente: los escuchamos todos los días, y eso es grato porque está llegando este programa a muchas personas, pero lo que queremos es que crezcamos espiritualmente como creció Pablo en el mensaje, en su misión, en su cometido. Esa es la idea. Es un trimestre maravilloso que hemos tenido. Ya estamos casi a punto de terminar el estudio de los misioneros que hemos comentado durante este trimestre, y lo invitamos para que usted sea un misionero que lleve adelante el maravilloso mensaje de salvación. Estaba leyendo acá, Horacio, que dice que Pablo ha sido comparado con el efecto mariposa. Se habla acá un poco de esta situación, pero si usted visita la internet se va a encontrar que es un efecto de una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación. Uno tomando este parámetro, este ejemplo que se nos da acá de este efecto mariposa, Pablo fue ese personaje que hizo algo pequeño, voy a decirlo así, en ese mundo que él estaba, pero transformó ese mundo, lo hizo grande, llevó el mensaje a muchas personas. Incluso algunos piensan que es posible que llegó hasta España Pablo con su mensaje. Grande fue el efecto. Solamente, como diría alguien, la frase que lleva a entender este concepto de efecto mariposa dice que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Y eso es lo que pasó hoy día. Bueno, sus mensajes, sus escritos están todavía llevando adelante a muchas personas. Podemos decir que en sus 13 cartas probablemente ejerció una influencia mayor que la de cualquier otro escritor griego antiguo en una producción literaria similar. Entonces debemos considerar que realmente Pablo tuvo un efecto bastante grande y sigue teniéndolo. Bueno, tenemos que considerar de que Pablo fue un instrumento solamente, que el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Ahí estuvo el secreto. No es en la elocuencia que pudo tener Pablo, en su inteligencia, en todo eso, sino que Pablo puso todo eso al servicio de la causa y fue utilizado por el Espíritu Santo. Yo creo que él tenía mucha inteligencia. Estudió quizás de los 5 años, ya estuvo estudiando, aprendió los idiomas básicos, aprendió las escrituras, pero él, ¿recuerdas tú que él dijo que eso lo desechaba por llevar adelante un mensaje que para algunos era desechable, pero para él era lo maravilloso? Bastante impopular en ese momento, ¿eh? Y no solamente impopular, sino que los cristianos eran perseguidos, y esto sirvió justamente para que los cristianos no se quedaran solo en Jerusalén, sino que fueran a otros lugares, a otras ciudades que les proporcionaban de alguna manera algún refugio o protección, pero ellos iban llevando el mensaje. No perdieron el concepto de misión donde estaban, y eso es lo que hizo Pablo. Pablo fue el personaje que plantó iglesias, como lo habíamos mencionado en la lección pasada, y justamente lo vemos donde iba plantando iglesia, organizando iglesia, colocando gente, educándola, y luego sus cartas hacía que estas personas mantuvieran ese diálogo interesante del Evangelio, reforzando el conocimiento. ¿Sabes? Estaba pensando, al meditar en lo que Pablo hacía, estaba pensando que hay personas a veces que tratan de forzar esa persecución, que no sé si tienen espíritu de mártir y quieren forzar esto. Pablo evitó el martirio. Él, cuando lo persiguieron, él huyó a Atenas, recuerda, cuando ese centro intelectual del mundo greco-romano, y él fue ahí, predicó ahí, estuvo con los atenienses, y creo que nosotros debemos también hacer lo mismo. No debemos
andar buscando la muerte antes de tiempo. El Señor sabe en qué momento debemos. El Señor nos va a llamar al descanso, pero no por eso andemos buscando para sentirnos mártires, porque recordemos que un mártir es un testigo, y cuando testificamos, el mártir testifica antes de morir. Entonces nosotros, ahí viene el término mártir, viene de martureo, que es un testigo. Entonces tenemos que considerar, Pablo testificaba donde quiera que fuera. Pablo era el mismo, y Pablo testificaba aún sin abrir su boca, porque creo que todos conocían a Pablo y era una persona consecuente. Él vivía lo que predicaba, y creo que eso es lo que se necesita hoy día precisamente. Uno podría decir que el simple aleteo quizás de una mariposa, tomando el ejemplo que habíamos dado, este simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo, y eso es así. Pablo lo hizo, predicó, y fíjate cuando aquí en Hechos 17:16 en adelante dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, estaba esperando que llegara el resto de la comitiva, digamos, de su equipo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y entonces esto impulsó para que estas personas despertaran. Ellos lo que querían, y era una costumbre al parecer, ¿no es cierto?, de la época, escuchar cosas nuevas. Para ellos era atrayente. Pero tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Y aquí viene lo inteligente de Pablo, ¿eh? Pues traes a nosotros cosas extrañas, queremos saber qué quiere decir todo esto que estás predicando, que andas hablando. No se quedó callado a pesar que estaba solo. Y aquí empieza Pablo. Puesto en pie, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. O sea, fíjate cómo se acerca a ellos para ganarlos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba una inscripción, o esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es quien yo os anuncio. Imagínate cómo habrán recibido estas personas, cómo habrán quedado. O sea, nos va a hablar de ese Dios que no conocemos. Oye, y era cierto, ¿eh? ¿Sabes una cosa? Estaba pensando mientras te escuchaba, en el caso de que hay personas que temen a Dios, entre comillas, pero temen a Dios porque les da miedo a Dios. O sea, tienen miedo de Dios. El temor de Dios que me habla la Escritura es algo diferente, es un respeto reverente, pero ellos le tienen miedo a Dios. Con estas personas ocurría lo mismo, porque ellos hacían altares porque pensaban que los dioses, cuando se enojaban, recuerdas tú que en la antigüedad generalmente se hacían sacrificios para calmar la ira de los dioses. En el caso de Abraham, en el caso de todos, era diferente, porque ellos levantaban altares para adorar a Dios, no para calmar la ira de Dios. Bueno, amables oyentes, los invitamos para el resumen. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.